Las leyendas no nacen, se hacen. La historia del día de hoy es más que conocida. Una historia como muchas, de desengaños, rivalidad, odio, amor y por supuesto venganza. Así nació la historia del automóvil del que hoy hablaremos. Así nació la leyenda del Ford GT40. Lo sé amigos. Hace poco hice una encuesta en la que preguntaba qué auto legendario norteamericano querían ver en un próximo video. Y el ganador hasta el momento de esta publicación es el Pontiac GTO. Ya saben que siempre cumplo lo que prometo, pero es que vean. Hace unos días me llegó un obsequio de mi amigo Axolot, un diseñador textil que sacó su línea de sudaderas relacionadas al automovilismo y miren, qué chulada me regaló. Se las quiero presumir y agradecerle. Además consideré que una forma de hacerle tributo a estos míticos colores es hablando del auto que haría historia portando este bicolor tan especial. Muchas gracias a Charlotte Boutique por este detalle, te lo agradezco. Dense una vuelta por su página o visiten sus redes sociales. También tiene su tienda física en el centro de la Ciudad de México. Les dejo sus datos en la descripción. Y ahora sí, a lo que venimos. A principios de los años 60, un enfurecido Henry Ford II comenzaría una encarnizada batalla contra aquel hombre de etiqueta, personalidad imponente y mucha historia en el mundo del automovilismo, el señor Enzo Ferrari, creador de la prestigiosa marca de autos deportivos que lleva su mismo apellido, y dueño de una de las escuderías más importantes dentro del universo de la competición. Como todos unos caballeros, las cosas se resolverían con estilo, y a lo que a ambos empresarios les incumbe es el mundo del motor, en distintas áreas, pero al fin y al cabo en el automovilismo. Henry Ford II siempre anheló poder ser partícipe en el automovilismo, y que el legado de Ford dejara huella en aquel mundo tan distante para el norteamericano, pero que aún así, el centro de la diana eran las prestigiosas 24 horas de Le Mans, y acorde al carácter tan conocido de Ford II, lo tenía que lograr costase lo que le costase. Primavera de 1963. Un comunicado por parte de un intermediario europeo llega a las manos de Ford II, donde se lee la posibilidad de venta de Ferrari a causa de una severa crisis financiera que comenzaba a gestarse dentro del fabricante italiano, y que además se mencionaba a Ford como un cliente potencial. Esta era la gran oportunidad de Ford II de no solo poder entrar al mundo de la competición, sino también la posibilidad de que fuese respaldado por la adquisición de una de las empresas más importantes dentro de él. Ford II no se lo pensó más e inmediatamente tuvo el primer acercamiento con Ferrari. Se dice que Ford pagó cantidades desorbitantes en auditorías para calcular el valor y los activos de Ferrari, pensando en la posibilidad de compra. Más que contento, Ford II se miraba él mismo a cargo y dueño del futuro de Ferrari en la competición, ya que la jugosa oferta únicamente se desarrollaba sobre la división de Motorsport, más no en los exclusivos y exóticos autos de calle que fabricaban los italianos. Tras una serie de acercamientos entre los dos gigantes, por fin, Enzo Ferrari tira toda una serie de negociaciones a la borda, pues el legado de Ferrari no sería fácil de vender, mucho menos a un fabricante yanqui. Así que aborta el proyecto de venta, dejando como resultado a un enfurecido y sediento de sangre Henry Ford II. Aquí comenzaría la batalla de Ford contra Ferrari, Italia contra Estados Unidos y el ego contra la soberbia, tras la decisión de Ford en entrar a competir en las 24 horas de Le Mans con un producto propio, únicamente para darle su merecido al italiano. En esta época, Ford ya tenía cierta asociación con marcas como Lotus, Cooper o Lola, pero este último, tras el magnífico resultado entregado en la más reciente edición de las 24 horas de Le Mans con un motor de origen Ford, motivaría al empresario norteamericano a elegir a Lola como el socio perfecto para la creación del verdugo de Ferrari. Eric Bradley, dueño y encargado de Lola Cars, aceptó esta ambiciosa propuesta, dejando claro que la participación en la creación de un nuevo monstruo era meramente personal, sin involucrar de por medio a su empresa. El trato se cerró con el acuerdo de que Bradley colaboraría únicamente un año en este proyecto, además obteniendo algunos beneficios como la venta exclusiva del chasis Ford, que se utilizaría en el Lola MK6. Se sumó a este Dream Team John Wyer, exdirector del equipo Aston Martin, y Roy Long, ingeniero de Ford Motor Co. y diseñador del primer motor central del Mustang One. Bajo la supervisión de Harley Cobb, este equipo de trabajo comenzaría el desarrollo de este proyecto en la fábrica de Lola en Bromley, en Reino Unido. La carrocería se estudió en el túnel de viento y el objetivo principal era alcanzar los 320 km/h de velocidad máxima.
Junto al chasis, que fue fabricado por Abbey Panels en Coventry, Reino Unido, la carrocería era aerodinámica y permitía contar con un habitáculo relativamente confortable para las carreras de larga duración. El auto estaba propulsado por el motor 4.2 litros del Fairlane, con un eje transversal Coloty, el mismo que se usaba en el Lola GT y el Lotus 29, el cual obtuvo un controvertido segundo lugar en las Indy 500 de 1963. En un comienzo, estos prototipos eran llamados únicamente como Ford GT, nombre que regresaría muchas décadas después a este modelo. El primer chasis, construido por Abbey Panels, se entregó el 16 de marzo de 1963, con moldes de fibra de vidrio producidos por Fiberglass Engineering. El primer Ford GT, el GT101, se presentó en Inglaterra el 1 de abril, y poco tiempo después se exhibió en Nueva York. El precio de compra del automóvil listo para competir fue de 5.200 libras esterlinas. Un año más tarde, el 1 de abril de 1964, comenzaron oficialmente las pruebas del GT terminado, pese que meses antes ya se había puesto a rodar en Indianápolis. Tras una serie de pruebas fallidas y resultados muy pobres, los de Ford se replanteaban la necesidad de invertir tanto tiempo, dinero y esfuerzo en un proyecto que quizá nunca prosperaría, y que en caso de no conseguirlo, solamente lograría reafirmar la incompetencia de Ford II en el mundo del automovilismo. Pero había un punto favorable, una base bien establecida en el vehículo, un pequeño rayo de luz que motivaba a Ford a continuar con esta batalla contra Goliath. Más tarde se cambió el motor por uno nuevo de 4,7 litros de cilindrada, pero los resultados seguían sin llegar. Se invirtió mucho dinero en ir perfeccionando el coche, mejorando su puesta a punto y aerodinámica. Ese mismo año, la primera versión del Ford GT se midió en las 24 horas de Le Mans, en esta ocasión ya como GT40, en referencia a la altura del vehículo, que contaba con 40 pulgadas de estatura. Para este debut, Ford como escudería acudió con 3 equipos. Ninguno de ellos llegó a la meta. Problemas con la caja de cambios y los frenos hicieron que todos los coches abandonaran. El que más lejos llegó fue hasta las 14 horas, con el auto conducido por los pilotos Phil Hill y Bruce McLaren. Esto era un fuerte gancho al hígado para Ford II, que más que desalentarlo, lo motivaba a continuar con la venganza. Aquí en este punto es donde entra una leyenda a formar parte de este equipo. En esta trágica edición para los Ford de 1964, había un connacional que vaya que sí pudo terminar esta prueba de resistencia. Se trataba del hermoso Shelby Daytona Cobra Coupé, un auto creado por Shelby American, empresa fundada por el mismísimo Carroll Shelby, expiloto ganador de las 24 horas de Le Mans a finales de los 50, a bordo de un Aston Martin, y el cual había podido establecer una sólida empresa automovilística, importando automóviles AC desde Europa para crear los míticos Cobra. Hace unos meses te conté la fascinante historia de estas bestias angloamericanas, y cómo todo surgió a partir de un sueño de Carroll. Aquí en la esquina te dejo el link de ese video. Durante esa época, Shelby y Ford eran ya unos viejos conocidos, ya que tenían una longeva relación empresarial, en la que ambas empresas se prestaban tecnología. Aquí es donde Ford II decide recurrir a su paisano ganador de Le Mans para continuar con este ambicioso proyecto, ya que la experiencia de Shelby como piloto y ahora como constructor era un atajo seguro para Ford frente al indomable cabalino rampante. Antes de continuar, ¿te está gustando lo que ves? Pues ¿qué esperas? Machaca ese botón de suscripción para ser parte de esta comunidad y poder ver cada nuevo video que subimos. También activa esa campanita encargada de hacerte llegar una notificación ante cualquier actualización en el canal. No te olvides visitar nuestras redes sociales como Facebook o Instagram. Ahí siempre damos adelantos de lo que se viene aquí. Dentro de las filas de Shelby American Inc. estaba presente un personaje un tanto polémico por su conocido carácter introvertido y su formación militar. Un veterano de guerra, con vastos conocimientos mecánicos y gran talento tras el volante. Ken Miles, quien tenía una trayectoria discreta en competición, pero que había ganado la admiración de Carroll por sus cualidades anteriormente mencionadas, era parte fundamental dentro de la empresa, y quien también aportaría mucho durante el desarrollo de legendarios automóviles, tales como en distintas variantes del Cobra, el Mustang Shelby GT350, el Shelby Daytona Coupé, el cual se encargó de convencer a Ford II a buscar ayuda en Shelby, y posteriormente en la leyenda por nacer, el legendario Ford GT40. Inmediatamente, Carroll y su equipo pusieron manos a la obra en este magno proyecto. Lo primero que tendría que resolverse era el grave problema que tenía respecto al sistema de frenado.
Los frenos eran un problema constante. Los ingenieros de Ford calcularon que cuando un conductor pisa los frenos al final de la inmensa recta de Mulsanne en Le Mans, los rotores de los frenos delanteros aumentaban su temperatura a 1500 grados Fahrenheit en tan solo unos segundos, lo que provocaba un fallo inminente. Mediante las pruebas con dinamómetros y ordenadores, los ingenieros de Ford calcularon el límite de resistencia de los frenos, ya con Miles en las pruebas, y al final llegaron a la conclusión de que lo mejor era cambiar por completo el sistema de frenado en la parada de boxes, un desarrollo que salió de la mente del ingeniero Phil Remington. Todo ello dio como resultado el Ford GT40 MK2, el coche que haría historia. En la edición de 1965 de Le Mans, se produjo además un hecho aún más doloroso en la rivalidad entre Ford y Ferrari, a favor de los italianos. Los ganadores de aquel año volvieron a ser los coches rojos, pero esta vez dentro de un equipo de nueva formación, llamado North American Racing Team, que competía con coches Ferrari, pero pilotos estadounidenses para intentar promocionar la marca en el país de las barras y las estrellas. En otras palabras, Ford había recibido un golpe más directo al hígado. Cada situación como esta hacía que Ford II insistiera más en aniquilar a cada uno de los vehículos Ferraris participantes en la prueba. Así, después de un arduo trabajo de todo el equipo detrás de Ford, llegaría la prueba que cambiaría todo, en la cual Ford logra su cometido hacia Ferrari. Un resultado que haría historia, al límite de llevar esta hazaña hasta el séptimo arte, y de lo cual más adelante platicaremos. Llegaba el año de 1966. Todo el equipo de Ford se trasladaba a Francia con una sola intención: reivindicar el apellido Ford, mientras pulverizaban el de Ferrari. Very enjoyable.